Hola, buenos días. Bueno, un video más, un tema importante, que es el que vamos a tocar hoy, es la oración. Qué importante es la oración en la vida de un cristiano. Podemos recordar que hay distintas formas de oración. Están la oración vocal, la oración mental, de meditación, contemplación, petición, intercesión, alabanza, acción de gracias. Vamos a ver la oración. ¿Qué es la oración en sí? La oración es elevar el alma a Dios. Es indispensable para obtener fuerzas, para obedecer a Dios, para vivir en situaciones difíciles. Hoy el mundo está en una situación muy difícil, entonces necesitamos orar a Dios, saber orar, saber hablar con Dios, porque eso es la oración, es hablar con Dios, es elevar nuestra alma hacia Él. Vamos a ver la oración vocal. La oración vocal es el rezo, es rezar. Rezar es repetición de palabras. ¿Será correcto repetir palabras? Por ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María. Veamos un ejemplo, a ver. Cuando uno escucha que se reza así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. O también, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Ligerísimo, eso es ligerísimo. No se puede rezar así, no se debe rezar así. Rezar de esa manera tan rápido es falta de fe y de respeto. Cuando uno reza, tiene que ir pensando en lo que se está diciendo, por más que se repita, uno piensa y sabe de lo que está hablando, lo que está rezando. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. En el libro de San Marcos, capítulo 14, versículo 39. San Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 39. Dice así: llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí, velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Y decía: Abba, Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Aquí vemos que Jesús, el maestro de la oración, repite palabras. El que le estaba diciendo al Padre que tenía miedo por lo que iba a pasar.
y le decía, pero que se haga tu voluntad. Él pensaba en las palabras que le decía al Padre y las repetía. Volvía a decirle, Padre, si es posible, haz que pase esto, o si no, que se haga tu voluntad. ¿Mm? Repetía las palabras. Pero él sabía lo que estaba rezando, él sabía lo que estaba repitiendo. Así que nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Cuando rezamos el Padre Nuestro, cuando rezamos el Ave María, saber qué es lo que estamos diciendo, saber qué significan esas palabras. Ese es el rezo correcto. Podemos también usar los rezos escritos por los santos. Hay santos que han escrito oraciones muy bellas. Son palabras con las que nos podemos identificarnos. Son palabras que tal vez ellos pasaron por momentos críticos y nosotros estamos en momentos críticos y lo que ellos escribieron nosotros sentimos como que son nuestras palabras, es porque estamos entendiendo lo que el santo o la santa escribió. Entonces el rezo allí es correcto. Después está la oración mental. La oración mental es la intimidad con Dios. Es hablar con un amigo. Dios es quien nos busca en la oración y nosotros le respondemos al ir a la oración. Ya hemos dicho en videos anteriores que cuando uno tiene la intención de orar o de rezar, el primero que está ahí es Dios. ¿Mm? A la oración hay que cultivarla, como se cultiva una planta, para que crezca y que crezca sana y que dé los frutos que tiene que dar. Así se cultiva una planta, ¿cierto? Un frutal. Bueno, la oración hay que cultivarla. Es muy fácil dejar de orar. ¿Por qué? Porque siempre tenemos algo que hacer. Siempre hay algo importante que hacer. O tenemos que ir a algún lado, o nos llaman. Estamos en un tiempo en el cual la tecnología abarca casi el 90% de nuestras vidas. Entonces es muy fácil dejar de orar. Pero es indispensable para nuestro vivir el orar. No podemos vivir sin orar. Es ese contacto íntimo con Dios. Y es el objetivo de la oración. Unirnos a Dios. Ese es el objetivo. También es importante usar la Biblia. Allí Dios nos habla individualmente a cada uno. Un texto bíblico lo leen 3 personas distintas y las 3 personas distintas van a interpretarlo de otra forma o les va a llegar de otra forma. ¿Cómo ser? Tenemos la posibilidad de leer el texto del día. Bueno, lo leemos, pensamos cada palabra que leemos y nos quedamos con esa frase o esa palabra que nos llama la atención. Es allí donde Dios nos está hablando, en eso que nos llamó la atención. Al leerla es el texto del día, al leerlo, podemos preguntar, ¿qué dice el texto bíblico? ¿De qué se trata el texto bíblico? ¿Quién habla? ¿A quién le habla? Luego podemos decir, ¿qué me dice a mí? Ponernos en el lugar de los personajes que están en ese momento en ese texto bíblico. ¿Qué me dice a mí personalmente? Y luego de analizar esto, podemos preguntarnos, ¿qué le digo yo? ¿Qué le respondo yo a esa palabra? ¿A qué me comprometo con Dios con respecto a ese texto bíblico? Eso lo podemos hacer todos los días y es muy lindo porque eso nos alimenta y nos pone en contacto con Dios.
recordando a una santa muy importante, Santa Teresa de Jesús. Ella dijo, la oración mental es tomarse el tiempo para estar a solas con quien sabemos nos ama. Qué importante lo que escribió Santa Teresa de Jesús. La oración mental es tomarse el tiempo, es decir, voy a dedicar este tiempo. 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora. Pero voy a dedicar este tiempo ¿para qué? ¿O para quién? Lo voy a dedicar para estar a solas con quien sé que me ama. Y ese es Dios. O sea, ir a la oración sabiendo que con el que voy a hablar es Dios y me ama. También podemos orar por otros. En el libro de la Carta de Romanos, el capítulo 15, el versículo 30, allí el apóstol, fíjense en lo que les dice. Dice, les ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que luchen junto conmigo, intercediendo ante Dios por mí. La oración de intercesión. El apóstol le pide a esa congregación, intercedan por mí, luchen al lado mío, pero con la oración, en la oración. Entonces es muy importante cuando alguien está pasando por algún problema, cuando hay algún problema de enfermedad o cualquier otro problema, luchar codo a codo con nuestros hermanos que están en ese problema o que estamos nosotros en ese problema, saber que otros oran por nosotros, interceden por nosotros ante Dios. Es muy importante la oración de intercesión. También pueden leer en el libro de San Juan, el capítulo 17, el versículo del 1 al 20. Allí Jesús muestra que Jesús oraba por él mismo. Después se muestra que él oraba por sus discípulos. Y después se muestra que oraba por los que creerían en él. O sea, es correcto, ahí muestra Jesús que es correcto orarle a Dios por uno mismo, orarle por los más cercanos que tenemos, por los que conocemos, pero también podemos orar por aquellos que estarán en el futuro. O sea, yo a veces pienso, alguien que está en el futuro, ¿quién sería? Y un niño por nacer. Podemos orar por un niño por nacer. Jesús mostró que sí se puede. También recordemos que la Virgen María y los santos son intermediarios, son intercesores ante Dios por nosotros o ante Jesús por nosotros. Jesús es el único mediador entre Dios y nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre ser mediador y ser intermediario o intercesor? Que el mediador derramó su sangre por nuestros pecados. Por eso Jesús es el mediador, único mediador entre Dios y los hombres, porque Él dio su vida por nosotros. Pero esto no significa que sea incorrecto que pedirle a la Virgen María o a los santos que recen por nosotros. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros conocidos, mirá, rezá por mí porque tengo este problema? O nosotros decimos, mira, voy a rezar para que esto te salga bien.
hacemos lo que la Virgen María y los santos hacen: orar por nosotros ante Jesús. Y es lo que hacemos nosotros. Le pedimos a Dios, le pedimos a Jesús por nuestros seres queridos. Así que no es incorrecto pedirle a la Virgen María o a los santos que intercedan por nosotros ante Jesús. ¿Mm? Y tampoco es incorrecto pedirle a Jesús que le pida al Padre por algo que nos está pasando. También está el libro de San Lucas, el capítulo 22. San Lucas, el capítulo 22, del 39, versículos 39 al 40. San Lucas 22, 39 al 40. Dice: enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo: oren para no caer en la tentación. ¿Qué nos muestra este texto? Dice: enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los olivos. Aquí muestra Jesús lo importante de tener un lugar para orar y rezar. Es ese lugar en nuestra casa que lo vamos a apartar, que vamos a poner un altar, vamos a poner una imagen, una velita, algo. Ese va a ser nuestro lugar donde vamos a ir de costumbre, donde vamos a ir todos los días a orar o a rezar, a hablar con el Padre, a hablar con Dios. También tenemos que recordar en la forma en la que vamos a ir a esa oración, cómo debemos ir a esa oración. Si ustedes buscan el libro de San Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 14, 18, 10 al 14, este es un texto muy conocido, 18, 10 al 14, Jesús habla de una parábola. Dice: dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en voz baja. Decía así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy pecador. Les aseguro, dice Jesús, que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. ¿Qué nos muestra Jesús acá? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener para ir a la oración? Es la humildad. Debemos ser sumamente humildes en la oración, reconocer que no somos nada, reconocer que somos pecadores y darnos cuenta con quién estamos hablando. No podemos ir a la oración a acusar a los demás, sino debemos ir a pedir perdón por nuestros pecados.
con mucha humildad y saber que es con Dios, con el que estamos hablando. Ahora una pregunta. ¿Escuchamos a Dios en la oración? No hagamos de la oración un monólogo donde solo hablamos nosotros y hasta le decimos a Dios qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo y cuándo hacerlo. Es cuando le decimos, Señor, tengo este problema, mira, que si pasa esto, que si yo hago esto y se puede hacer esto, y le decimos, y le hacemos, y Señor, y hace que pase tal cosa. No permitas que hagas, no. Uno va a la oración, le expone, ya Dios sabe lo que nos está pasando, Él sabe todo, lo ve todo. Uno va a la oración y le expone el problema, la situación, y ahí le dice, como le dijo Jesús, que se haga tu voluntad. Porque a veces Dios tiene que decirnos no y a veces nos dice sí, pero es su decisión. Dios no es nuestro empleado que va a ir a hacer lo que nosotros le decimos. Es una oración de exponer lo que pasa y dejárselo a su voluntad. Él sabrá qué va a pasar. Él sabrá si tenemos que pasar por un dolor que nos parta el alma y el corazón. Él sabe por qué tenemos que pasar por ese dolor. Él sabe si va a evitarnos un dolor tan grande. Solo Él lo sabe. Y debemos aceptar lo que Él decida. A su Hijo, Él permitió que su Hijo muriera de la forma que murió, porque Él sabía que era la única forma para salvar a la humanidad. Entonces, si Él permite que pasemos por un dolor grande, Él sabe el por qué. También es importante cuando estamos en la oración hacer silencio, un silencio interior, callar la mente en lo posible, silenciar la mente, porque Dios habla en el silencio. Allí lo escuchamos, en el silencio. Y en la oración ir con confianza es ir como un niño que está aprendiendo a caminar. El padre o la madre se ponen a cierta distancia y el niño ve a los padres y ¿qué hace? Se larga, va con los brazos extendidos sabiendo que el papá o la mamá no van a dejar que se caiga. Con esa confianza, ni siquiera el niño va mirando hacia los costados. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, largarnos en la vida, poner nuestra vida en las manos de Dios, no mirar hacia los costados y tener nuestra vista puesta en Dios. Eso es lo que debemos hacer. Y eso hay que trabajarlo, por eso la oración hay que cultivarla. Seamos niños. Dios siempre escucha las oraciones, siempre. No hay ninguna oración que Dios no escuche. Dios siempre escucha nuestras oraciones. Él es el primero en llegar a nuestro encuentro. Y Jesús dijo, al orar digan, Padre nuestro. Ahí Jesús mostró que Dios no es ese Dios justiciero, un Dios castigador, un Dios, no. Dijo Jesús, al orar digan, Padre, Padre, Papá. Dios es nuestro papá. Debemos entender que Dios es nuestro papá y que Él hará todo para nuestro bien. Como dijo Santa Teresa, dedicar tiempo para estar con aquel que sabemos que nos ama. Ese es un tiempo valioso. Saber que estamos con aquel que nos ama. Y en estos tiempos necesitamos mucho de estar con aquel que sabemos que nos ama. Bueno, aquí hemos tocado parte de lo que son las oraciones. Prepararemos otro tema, otro video, y espero, que este tema de la oración les sirva, les guste
y nos encontraremos en otro video. Bueno, muchas gracias por escuchar y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.